Descubierto. El increíble regreso de un guerrero tras la sorpresiva visita de 3 niños a PACHES. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el pequeño taller mecánico con un color dorado que parecía la promesa de un nuevo día. Sin embargo, para Javier, la rutina era la misma. Con 38 años, es soldado marcado por cicatrices invisibles, su vida transcurría entre el eco de motores y el aroma a aceite. Criado por sus abuelos, siempre había valorado el trabajo honesto y el respeto, pero las sombras del pasado lo habían atrapado. Las decepciones y la falta de reconocimiento acentuaban la sensación de ser un fracasado, un guerrero sin batalla. Mientras limpiaba herramientas, su mente se perdía en recuerdos de un tiempo donde la adrenalina y la camaradería se mezclaban bajo el estruendo de un combate. La monotonía del taller contrastaba brutalmente con la intensidad de aquellos días. ¿Qué había sido de su lucha? Pensamientos oscuros lo invadían, haciéndolo cuestionar cada día el sentido de su existencia. Pero todo cambió con el tintineo familiar de la puerta al abrirse. 3 niños apaches, con miradas llenas de curiosidad y determinación, interrumpieron sus pensamientos. Buscaban ayuda para reparar una vieja camioneta familiar, un trozo de su historia olvidado. En sus ojos, Javier encontró un destello de esperanza, un reflejo de la pasión que había creído perdida. Verlos se convirtió en un espejo donde se proyectaban no solo sus sueños olvidados, sino también sus temores más profundos. ¿Qué tenían esos niños que él había dejado atrás? Mientras empezaban a trabajar juntos, cada tornillo que ajustaban se sentía como un paso hacia su propia redención. Pero el verdadero desafío no era la camioneta, era redescubrirse a sí mismo en medio de un torrente de emociones contradictorias. Con cada risa infantil, recordó las noches bajo las estrellas, las promesas hechas en el campo de batalla, y se preguntaba si en ese momento no estaba también peleando una guerra más dura, la batalla contra su propia apatía. ¿Qué iba a hacer con esa chispa que comenzaba a encenderse? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El niño mayor, con su mirada sincera, le plantó un dilema. ¿Por qué te rindes tan fácilmente? Las palabras resonaron en la cabeza de Javier como un eco distante de sus propias esperanzas. Esa pregunta lo desnudó ante su propia lucha interna. ¿De verdad estaba dispuesto a dejar que el miedo lo paralizara, o todavía había un guerrero en él listo para levantarse? La presión aumentaba. La camioneta parecía cobrar vida, y con cada avance, su mente se llenaba de recuerdos de gloria. Pero la risa de los niños también traía una oleada de tristeza, era un recordatorio brutal de lo que había perdido. Cuando aparecieron hombres del pueblo, riendo y burlándose de su intento de ayudar a esos pequeños, Javier sintió que el suelo se desgajaba bajo sus pies. La mezcla de frustración y rabia burbujeaba en su interior. Sus rostros eran una sombra de lo que había sufrido, y ese momento se transformó en un punto de inflexión. El ciclo de injusticia estaba a punto de repetirse, y la decisión se cernía como una tormenta en el horizonte. ¿Se quedaría en la oscuridad de su pasado, o daría un paso hacia adelante, desafiante, listo para luchar nuevamente? La tensión en su pecho escaló. No podía ignorar el peso de su historia, el eco de su valentía que parecía llamarlo desde lejos. En su mente, una sola pregunta rebotaba con furia: ¿qué era? ¿Un guerrero sin su lucha? Javier respiró hondo, sintiendo la energía cruda que emanaba de la confrontación. Los murmullos de burla se desvanecieron por un instante, como si la realidad se hubiera detenido. Se encontraba ante una encrucijada que definía su existencia. En lugar de rendirse a la amargura, algo surcaba en su interior, una resolución que apenas comenzaba a germinar. La camioneta, con sus imperfecciones, se convertía en un símbolo. No era solo un vehículo, representaba la conexión perdida con su pasado, un puente hacia una identidad que había relegado al olvido. Javier miró a los niños, cuyas sonrisas aún brillaban, ignorando la burla. Él debía ser el guerrero que se levantaba, no solo por ellos, sino por sí mismo. Si van a reírse, que lo hagan, exclamó con más fuerza de la que esperaba.
Los murmullos se detuvieron, los rostros de los burlones se congelaron, y los niños lo miraron con sorpresa. Esa rabia reprimida se había transformado en algo más, una firme decisión de luchar. El eco de su voz resonó, llenando el taller de una energía renovada, mientras continuaba con la reparación. Cada giro de la llave inglesa liberaba la adrenalina contenida. Se sentía más despierto que nunca, recobrando la agilidad que había hecho suya durante años de entrenamiento. Con cada avance, los niños lo observaban, sus ojos llenos de admiración y respeto. Javier comenzó a enseñarles sobre el funcionamiento del motor, a compartir un conocimiento que había adquirido en la vida y en el campo de batalla, un legado que había pensado perdido. Esto es más que aprender a reparar una camioneta, les dijo, el cansancio comenzando a suavizarse en su interior con la emoción. Es sobre nunca rendirse. Es sobre encontrar la fuerza que creías que no tenías. Las palabras eran como un mantra que lo guiaba a través de su propia lucha interna. El proceso de arreglar la camioneta se convirtió en un taller de redención para Javier. No solo reparaba un vehículo, reparaba su propia vida, pieza por pieza. Se permitía soñar, su mente viajaba hacia nuevos horizontes, donde podría aplicar esa determinación para retomar otro camino. Posiblemente un nuevo propósito. La idea de abrir un taller donde no solo reparara coches, sino también las vidas de aquellos que habían perdido la esperanza, comenzaba a tomar forma por primera vez en años. La figura del guerrero en él no solo era un recuerdo lejano. Era una esencia viva, palpitante en su pecho. Pero a medida que el sol se alzaba en el cielo, la sombra de su pasado acechaba en la distancia. Los que se habían burlado de él aún estaban allí, y aquel reto que había enfrentado era solo un principio. En el fondo de su mente, una pregunta angustiante empezaba a surgir: ¿qué había más allá de esta batalla? ¿Sería capaz de enfrentarse a los fantasmas que lo habían perseguido tanto tiempo? El miedo a la derrota seguía presente, y la realidad de su innato deseo de ser respetado y reconocido lo enfrentaba a un futuro incierto. Javier miró a los niños, ahora inmersos en la tarea que una vez le pareció imposible. Con una sonrisa nerviosa, se dio cuenta de que ellos habían encendido algo en él, pero todavía no sabían si valdría la pena la lucha que estaba por venir. La chispa de la esperanza brillaba, pero el camino aún no estaba trazado. El momento del verdadero desafío se acercaba. Mientras terminaban la reparación, su mente giraba en torno a una pregunta crucial que lo llenaba de incertidumbre: ¿estaba listo para pelear por lo que realmente quería, aunque esto significara enfrentarse a sus propios demonios? Mientras Javier se concentraba en los últimos ajustes de la camioneta, la combinación de sonidos metálicos y los murmullos de los niños comenzaron a generar un ritmo que resonaba en su interior. La tensión se mezclaba con la alegría inesperada que sentía al haber despertado el interés y la admiración en esas pequeñas almas. Era el empujón que había estado esperando, un recordatorio de que la lucha valía la pena. Una parte de él quería aferrarse a esa euforia, pero otra lo instaba a reconocer que el verdadero desafío apenas comenzaba. Su mente se llenaba de imágenes de sus días pasados, el campo de batalla, su estatus como soldado, y el momento en que perdió la brújula de su vida. Sintió una punzada de nostalgia, pero también la necesidad de confrontar esos recuerdos. Los niños lo empujaban hacia adelante, mientras él deseaba escapar del peso de su historia. El brillo del motor de la camioneta finalmente se encendió, un sonido que resonó como una declaración de guerra contra sus propios miedos. Con cada giro de la llave, Javier sentía que no solo restauraba un vehículo, estaba reiniciando su vida. Los niños vitorearon, y en ese instante, la risa y la alegría se volvieron un bálsamo que comenzaba a cicatrizar las heridas de su pasado. Sin embargo, justo cuando se permitió un instante de celebración, pensó en los que aún se burlaban de él. Las risas del grupo lo llevaron a mirar hacia la puerta, donde todavía estaban las sombras de sus críticos. Tomó una respiración profunda y supo que el verdadero enemigo no eran ellos, era su percepción de sí mismo, el eco de las palabras que una vez lo habían herido. En su mente, surgió la necesidad de enfrentar a esos fantasmas. Si realmente quería cambiar su futuro, debía confrontar lo que había dejado atrás. Mientras los niños celebraban, Javier tuvo una revelación. La idea de abrir un taller no solo era un plan profesional, representaba un compromiso personal. Podía ser la diferencia en la vida de alguien más, así como esos niños habían sido un faro en la suya. Quería crear un espacio de aprendizaje, donde la autoconfianza se fomentara, donde cada pequeño logro fuese un paso hacia adelante, pero esta visión exigía sacrificio. Abandonar el miedo al que dirán, enfrentarse a sus inseguridades y luchar por el respeto que anhelaba de aquellos que alguna vez lo habían descalificado.
En el fondo sabía que el camino no sería fácil, pero la determinación comenzaba a solidificarse como el motor que había recién reparado. Mientras la tarde caía, Javier miró a los niños, el futuro brillando en sus ojos llenos de esperanza, y la realidad de su propia lucha se sentía intensa. La promesa de un nuevo comienzo lo llenaba de emoción, pero también una enigmática inquietud. Había un camino aún sin explorar, un viaje que lo conduciría a enfrentamientos inevitablemente difíciles y así, con la visión de su taller tomando forma en su mente y la sonrisa de los niños marcando su delantero, Javier comprendió que el tiempo apremiaba. Si quería avanzar, el tiempo para actuar era ahora. Pero, al girar hacia la puerta del taller, ya no solo se trataba de pelloto de motores desgastados. Era una lucha intermedia, una ruina dentro de su propia identidad que emergía con cada palabra, cada reto que decidía aceptar. De repente, el sonido de una voz familiar interrumpió sus pensamientos. ¿A dónde crees que vas, Javier? Era un rostro que conocía bien, uno que había sido símbolo de su mayor lucha y del mismo juicio que había esquivado durante años. Era su antiguo mentor, quien había sido pieza clave en su derrumbe personal. ¿Sería este un mal presagio o el momento de la verdad que tanto necesitaba? Javier sintió como su corazón se encogía al reconocer la voz de su mentor, un hombre que había moldeado su juventud en el ámbito militar pero cuya influencia había dejado cicatrices. Era un lazo del pasado que se había mantenido vivo a pesar de sus esfuerzos por deshacerse de él. Giró lentamente, el sudor perlaba su frente, y en sus ojos se encontraba la mezcla de desafío y autocrítica que había alimentado su camino hacia el presente. Miguel, contestó, impregnando su voz con una seguridad que no sentía del todo. Simplemente estaba perfeccionando algunos detalles para mi taller. La mirada de Miguel era incisiva, escudriñando cada rincón de la nueva determinación de Javier. ¿Taller? ¿Esa es tu gran ambición ahora? El tiempo no se detiene, Javier. Los sueños no son suficientes para mantenerte a flote. Las palabras, afiladas como cuchillas, le hicieron temblar, pero también encendieron una chispa de desafío. ¿Acaso había luchado tanto para permitir que el miedo a la desaprobación lo detuviese? Recordó el rayo de esperanza en los ojos de los niños al encender el motor. Esa imagen debería ser suficiente para desmantelar la voz de la duda que Miguel traía consigo. Los sueños son el inicio de algo grande, afirmó con más fuerza. No se trata solo de mí, sino de los que quiero ayudar. Su voz resonó en el taller vacío. Miguel frunció el ceño. ¿Ayudar? ¿Te has olvidado de tu propia lucha? Las cosas no se logran con buenas intenciones. Necesitas más que eso. Javier sintió que un torrente de emociones luchaba por liberarse. Esa conversación no solo representaba a su mentor, reflejaba sus propias inseguridades. Pero con cada palabra que cruzaba sus labios, se sentía un poco más fuerte, un poco más decidido a derribar los muros que había construido él mismo. Quizás no lo entiendas, empezó, el tono en su voz ahora más firme. Este lugar representa mi regreso. Niños como esos que alegran mis días merecen un guía. La gente puede burlarse, puede criticar, pero no necesito su aprobación para avanzar. Voy a reconstruir mi vida en base a lo que quiero, no a lo que se espera de mí. La voz de Miguel se tornó más suave. No es tan simple, Javier. Este camino estará lleno de dificultades, de personas que no creerán en ti, y puede que en algún momento tú mismo dudes otra vez. Ese comentario resonó en lo más profundo de su ser. Era cierto. La sombra de su antiguo yo podía regresar en cualquier instante, y debía estar preparado. La vulnerabilidad en la que se encontraba era una batalla constante que debía enfrentar. Es verdad. Pero estoy dispuesto a luchar. Había tomado una decisión. Javier ya no deseaba ser el soldado que se dejaba arrastrar por el miedo y la inseguridad. Era tiempo de formular un plan que no solo involucrara sus deseos, sino también las necesidades de aquellos que dependían de él. Mientras hablaban, una idea comenzó a gestarse en su mente, como un motor que arranca con dificultad pero que, al final, ruge con fuerza. Podía trabajar en su taller y demostrar que, con cada error, con cada tropiezo, también había una lección por aprender. No solo se trataba de herrería y motores, sino de la construcción de un nuevo yo, dañado pero aún útil. Necesitaba a Miguel como guía, pero también restituir su autonomía. ¿Te quedarás a conversar? Le lanzó como un reto. ¿Podrías ayudarme a crear un espacio donde todos podamos redescubrirnos? Sin embargo, antes de que Miguel pudiera responder, Javier se sintió nuevamente golpeado por su sombra. Recordó que el éxito no solo se encontraba en la aprobación,
sino en la voluntad de enfrentar los miedos y los fantasmas. Mientras la tarde se adentraba en la oscuridad, una pregunta quedó en el aire: ¿sería este el inicio de su verdadero despertar, o habría fuerzas en su pasado dispuestas a desbaratar su arduo avance? El desafío lo aguardaba y la noche, silenciosa, prometía ser testigo de su batalla más personal. La noche envolvió el taller en una penumbra acogedora, un santuario donde el ruido exterior se desvanecía, dejando solo el eco de sus pensamientos. Javier observó las herramientas dispuestas en la pared, cada una contando una historia de su pasado. Instintivamente, su mente giró hacia el desafío de Miguel y la desconfianza latente que sentía hacia sí mismo. La presión aumentaba mientras el peso del futuro se posaba sobre sus hombros. Decidió comenzar por reorganizar el espacio. Un entorno ordenado podría ayudarle a despejar su mente. Mientras movía las herramientas, sus pensamientos fluían, cada movimiento era un micropaso hacia la reconstrucción de su identidad. En su mente se dibujaba el camino que deseaba tomar. No solo quería reparar motores, sino también corazones heridos, empezando por el suyo. En su interior crecía un deseo de demostrarle a Miguel, y a sí mismo, que su pasión tenía un propósito. Al mismo tiempo, una idea innovadora brotó de su ser. ¿Y si su taller se convertía en un refugio no solo de motores, sino también de sueños negados? Aprender a crear, pensó, podría ser el mantra. Este concepto podría atraer a los niños del barrio, principalmente a aquellos que, como él, habían sentido el fracaso y la falta de dirección. Los niños siempre mostraban curiosidad, y él podía guiarlos hacia un futuro más brillante. La claridad de esa idea iluminó su corazón, pero el miedo también empezaba a fluir. ¿Cómo lo llevaría a cabo? Tenía que enfrentar la posibilidad de que algunos fracasos necesitarían ser asumidos, y eso era un terreno que no estaba familiarizado. Anotó en un papel: clases semanales de mecánica básica. Sintió que el simple acto de escribirlo lo hacía más real. No solo se trataba de mecánica, sino de instilar confianza en aquellos que se sentían perdidos. Sin embargo, las palabras de Miguel todavía resonaban en su mente. Su mentor había dicho que el camino estaría lleno de dudas y negatividad. Javier se vio a sí mismo frente a un grupo de niños, cada uno con sus propios miedos y expectativas. La idea de que algunos de ellos pudieran reírse de su endeudada habilidad lo asustó, pero comprendía que evitar el riesgo le tenía atrapado en el mismo lugar de mediocridad. Era un dilema crudo: seguir su sueño y potencialmente enfrentar el fracaso, o permanecer en las sombras de su zona de confort. En esos momentos de silencio, decidió que la posibilidad de fallar no podría apoderarse de sus intenciones. Había sentido el poder de sus manos al trabajar con los motores, y sabía que había una fortaleza infinita en la perseverancia. Con el amanecer, Javier tenía un portátil con un plan emergente. Se sentó a escribir un correo a la comunidad local, invitando a los niños a un taller gratuito. Sin embargo, en medio de la emoción, su mente no podía evitar reflexionar: ¿y si su propuesta no llegaba a ninguna parte? El dilema lo atravesó, y su corazón palpitó con la duda, pero hubo determinación igualmente. Así fue como, al finalizar el día, se encontró coordinando hasta los últimos detalles, con una mezcla de ansiedad y expectativa electrizante. Sabía que necesitaba ayuda y decidió contactar a algunos antiguos compañeros del ejército, aquellos que también enfrentaban batallas personales. Tal vez ellos se unirían a su iniciativa y podrían compartir sus conocimientos. Mientras Javier se preparaba para enviar el correo, un giro inesperado del destino se materializó. Un rumor resonaba por la ciudad sobre la llegada de 3 niños apaches, conocidos por su energía ardiente y visión fresca, lo que podría cambiar el rumbo de su proyecto. Los ojos de Javier se iluminaron. ¿Serían ellos la chispa que encendería la llama de su sueño? La incertidumbre se intensificó. Su camino estaba trazado, pero las sorpresas que aguardaban podrían alterar todo lo que había planeado. La noche anterior había añadido más peso a su desafío, y ahora, enfrentaba un potencial descubrimiento. ¿Contarían esos 3 niños apaches como piezas clave en su misión de rescate personal? La respuesta acechaba en el horizonte. Javier se sentía en un estado de constante alerta. La idea de los 3 niños apaches comenzaba a ocupar un lugar más destacado que las demás preocupaciones en su mente. No solo eran un aliciente, eran la manifestación de un resurgimiento personal. Se sentó en su silla, la penumbra del taller aunaba un aire de misterio, y en un rincón, el viejo motor de una motocicleta esperaba pacientemente su turno. Era su refugio, el lugar donde la realidad se transformaba en algo tangible. Visualizó su taller repleto de niños, riendo y haciendo preguntas. La imagen le provocó un escalofrío de energía, pero,
al mismo tiempo, levantó dudas. ¿Estaba listo para ser el líder de esos pequeños espíritus inquietos? La sola idea de enseñar le insinuaba un gran reto. Su mente se llenó de imágenes de su infancia, de sus propios fracasos, del momento en que decidió dejar de luchar y aceptar la vida tal como era. Pero al enfrentarse al futuro, algo había cambiado, el fuego de su pasión surgía con más ímpetu, decidió que necesitaba preparar su primer taller con meticulosidad. Se despojó de su reticencia y comenzó a elaborar un plan claro. Creó una lista de actividades que no solo involucrarían la mecánica, sino también la creatividad, pintar, ensamblar pequeños motores de juguete y contar historias de cómo cada uno había llegado hasta allí. Era un acto de enseñanza mutua, y pronto se dio cuenta de que también podía aprender de ellos, no obstante, el miedo aún acechaba. El pensamiento de que un mal taller podría convertir su sueño en una habitación de ecos y risas burlonas lo hacía dudar. Recordó las palabras de Miguel: cada fallido es tan valioso como cualquier éxito. Esa frase resonó en su mente como un mantra. Si no se arriesgaba, nunca podría crecer. Y en este nuevo marco de enseñanzas, incluso error podía transformarse en una lección, decidió buscar ayuda. Contactó a sus antiguos compañeros del ejército, aquellos que habían compartido con él no solo el campo de batalla, sino también la vida misma, con sus situaciones complejas y sus anhelos rotos. Aunque estaba nervioso, se sentía impulsado por la creencia de que juntos podrían crear algo significativo. Formarían no solo un entorno de aprendizaje, sino también de sanación para adultos y niños, un espacio donde las responsabilidades y los fracasos pudieran ser dejados a un lado, aunque sea por un breve momento. Tras varios intentos de contacto, finalmente logró coordinar una reunión con uno de ellos, Carlos, un viejo amigo a quien había admirado por su dedicación. Su presencia siempre había irradiado confianza y fuerza. Cuando Carlos llegó al taller, un aire de camaradería llenó el espacio. Javier sintió cómo poco a poco su carga se aligeraba. Compartió su visión, y al ver a su amigo acceder, la confianza comenzó a rejuvenecerse en él. Sin embargo, el día del taller se acercaba rápidamente, y con él, la presión aumentaba. Javier sabía que lo que se avecinaba no era simplemente una cita en un calendario, era un punto de inflexión en su vida. La responsabilidad de guiar a esos niños pesaba en su pecho como si de un motor pesado se tratara, pero con la misma fuerza, una chispa de esperanza comenzaba a arder al observar su taller. Cada herramienta parecía cobrar vida, dispuesta a participar en su misión. Sin embargo, cuando la fecha de inicio llegó, una revelación inquietante se hizo presente: ¿podría realmente gestionar tantos deseos y expectativas en su interior? Para un hombre que había conocido tantos fracasos, la posibilidad de ser un gurú en este nuevo camino se tornaba apabullante. Pero tampoco podía ignorar la necesidad de demostrar que, al menos uno de sus sueños, podía convertirse en una realidad auténtica, y fue justo en ese instante de reflexión cuando finalmente llegó el mensaje sobre los 3 niños apaches, confirmando su asistencia. Esta noticia vibró a través de su ser como una campana. La incertidumbre se intensificaba, y un nudo se formaba en su estómago. Eran ellos los que quizás desataran el verdadero potencial que llevaba dentro, pero, ¿estaría preparado para lo que esta nueva aventura implicara? Javier respiró hondo, decidido a enfrentarse a las murallas de la duda. No podía permitir que el miedo se interpusiera entre él y su misión. La realidad empezaba a moldearse, pero un nuevo dilema emergía de entre las sombras de su mente. En su búsqueda de sanación, ¿podría también sanarse a sí mismo? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero aún en la niebla de la incertidumbre, cada decisión cobraría vida en su taller. Los días previos al taller se convirtieron en una espiral de emociones contradictorias para Javier. La expectativa iba acompañada de una ansiedad incontrolable, el eco de la inseguridad resonaba en cada rincón de su mente. Se paseaba por el taller, su refugio, con las manos temblorosas mientras ajustaba cada herramienta. En su corazón, un jugador de ajedrez enfrentaba una partida sin fin, moviendo piezas en un escenario de autoconfianza y dudas coexistentes. En medio de esa dualidad, Javier decidió aprovechar su tiempo para ser más resiliente. Se sentó en su mesa, sacó un cuaderno y comenzó a esbozar sus metas a largo plazo. No solo quería ser un educador para esos niños, sino también una figura que pudiera inspirar cambio en ellos, por extensión, en sí mismo. Descubrió una extraña satisfacción al plasmar sus ideas en papel. Poco a poco, su pasión empezaba a transformarse en un plan concreto.
decidió que, más allá de enseñar técnicas mecánicas, se centraría en cultivar la curiosidad y la creatividad de los niños, conectando la mecánica con la vida misma. Con cada renglón escrito, la idea de que no solo iba a enseñar, sino también a aprender, se iba afianzando. Sabía que los niños traerían consigo sus propias historias y perspectivas, y en ese intercambio mutuo, había un potencial transformador. Javier no solo deseaba ser un líder construido sobre la base de la autoridad, sino alguien que pudiera motivar a la exploración conjunta. El día antes del taller, Javier se rebeló contra su pánico interno. Se proponía reorganizar su visión, y para ello, decidía hacer una visita al aislamiento de su mente. Caminó hacia el viejo motor que esperaba en un rincón oscuro del taller, una metáfora de su propia vida. Mientras lo examinaba, se recordó a sí mismo: no soy solo los golpes que he recibido. En esa quietud, se dio cuenta de que sanarse no era simplemente un acto, sino un proceso continuo. Esa máquina no funcionaría si no era diligente en su mantenimiento. Finalmente decidió calmar su mente haciendo una prueba de confianza involucrando a Carlos. Se reunió con él en el taller, así juntos revisarían los últimos detalles, proyectando no solo un taller, sino un ecosistema de aprendizaje. Carlos resultó ser un aliado invaluable. El diálogo fluyó, y en cada palabra intercambiada, Javier sentía como la marea de su ansiedad comenzaba a retroceder. Allí, en esos momentos, comprendió que no estaba solo. La noche antes del evento, Javier quedó despierto. Decenas de preguntas se agolpaban en su mente. Se preguntaba si podría interpretar el rol que habían jugado otros en su vida, como sus maestros y seres queridos. ¿Sería capaz de guiarlos a través de su propia experiencia, mostrando que incluso los caminos más tortuosos pueden llevar a destinos esperanzadores? Su experiencia, llena de fracasos y aciertos, podía iluminar sendas que quizás ellos todavía no podían imaginar. Al despertar, sintió la electricidad en el aire. El día había llegado, las horas acumuladas de preparación pulsaban en su interior. La expectativa se mezclaba con incertidumbre y se volvió ruido en sus pensamientos. Sin embargo, el recuerdo de las palabras de apoyo de su amigo resonaba: el valor no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Inspirado por esa afirmación, Javier se hizo una promesa a sí mismo: iba a dar todo lo que tenía. Mientras se dirigía al taller, su corazón latía intensamente. La puerta le pareció más grande que nunca. Al abrirla, se encontraban allí los niños, sus ojos resplandecían de asombro y curiosidad. Javier respiró hondo, preparándose para abordar lo que había de venir. Todos los sentimientos de incertidumbre y autoengaño se ahogaban en la maravilla que lo rodeaba. Pero justo cuando la magia empezaba a desplegarse, un silencio ensordecedor interrumpió el ambiente. Un sonido proveniente de afuera rompió la atmósfera de anticipación. Era una camioneta que se detuvo bruscamente frente al taller, y la imagen de un hombre desconocido descendiendo de ella se grabó en la mente de todos. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era? ¿Qué conexión tenía con su proyecto? Mientras la inquietud invadía el taller, la incertidumbre floreció como una sombra en el umbral de un nuevo desafío. El verdadero camino hacia su transformación parecía haber comenzado involuntariamente, justo en un momento inesperado. El hombre desconocido, alto y de mirada penetrante, caminó hacia el taller con una confianza que desbordaba. Javier sintió como el aire se volvía denso, como si cada respiración requiriese un esfuerzo adicional. Los niños, abrumados por la inesperada presencia, se miraron entre ellos, y la luz que reflejaban sus ojos curiosos se tornó en desconcierto. «Soy el profesor Hugo», se presentó con una voz profunda y firme. «Vengo a ver qué hay de cierto en este taller que dicen tiene algo especial». La mención de su nombre y su reputación causó un escalofrío en Javier. Conocía su trayectoria, un educador respetado que había revolucionado la enseñanza en su camino. Se sentía como un niño ante su maestro, dividido entre la emoción y la ansiedad. La idea de ser evaluado, de tener que demostrar que su propuesta no era solo una ilusión, lo llenó de una nueva tensión. La primera pregunta del profesor Hugo fue directa: ¿qué esperas lograr aquí? Con la voz resquebrajándose ligeramente, Javier encontró las fuerzas para articular su visión. Quiero que los niños no solo aprendan a reparar máquinas, sino que descubran un mundo de opciones. Quiero que sientan que son capaces de crear, de innovar, de soñarse fuera de las limitaciones que a menudo les marcan. Mientras hablaba, el grupo de niños lo escuchaba atentamente. Javier comenzó a notar cómo su inseguridad se transformaba en determinación. Había algo en el desafío de confrontar a una figura de poder lo que lo empujaba hacia su mejor versión.
Entonces, la pregunta inesperada del profesor Hugo cortó su discurso. ¿Y tú? ¿Qué esperas encontrar en este viaje? Esa interrogante resonó profundamente en su interior. ¿Qué esperaba? Javier sintió que la conexión entre su deseo de formar a los niños y sus propias expectativas se entrelazaba en un nudo emocional. Busco redescubrirme, creo que hay un poder en la educación que puede sanar conexiones rotas. Cuando enseñas, también te das la oportunidad de aprender de los demás. El profesor asintió, como si cada frase de Javier lo cautivara. Alaranado por el interés de Hugo, Javier sentía que ese momento podía ser el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Pero los rostros de los niños, llenar de expectación, lo trajeron de vuelta a la realidad, debía ofrecerles algo tangible. Un estúpido ruido rompió la conversación, un niño había soltado uno de los componentes desarmados y este cayó al suelo, resonando como un tambor de advertencia. Javier miró hacia abajo, y en ese instante, se dio cuenta de que la oportunidad de construir una experiencia de aprendizaje estaba justo frente a él. Ya no eran solo una audiencia, eran un equipo. Vamos a empezar a trabajar en una máquina que represente nuestro taller. Cada pieza que montemos será parte de nuestras historias, y cada error será una lección. ¿Se animan? El murmullo de aprobación fue un bálsamo. Los niños se levantaron, la verborrea del profesor Hugo se ahogó en su entusiasmo. Javier, sintiendo una conexión palpable, tomó la delantera, pero pronto comprendió que liderar significaba también saber escuchar. Se volvía un viaje colaborativo. Todos estaban allí para enseñarle a otros, y asimismo, que el conocimiento compartido era el verdadero motor de cualquier proyecto. Sin embargo, mientras ensamblaban las piezas, un pensamiento cruzó por la mente de Javier: el misterio detrás de la visita de Hugo no había hecho más que empezar a desvelar razones más profundas. ¿Por qué él, de todos los educadores, había decidido visitar su taller? ¿Había más en juego de lo que parecía? Mientras los niños se sumergían en el proyecto, Javier se sintió dividido entre la emoción del momento y la necesidad inminente de respuestas. Era evidente que la jornada no solo iba a ser un recorrido de aprendizaje, se transformaba en un terreno de revelaciones y desafíos. Mientras el grupo se reía y trabajaba, una sombra se alzó en su mente: si la figura de Hugo había dado un paso hacia su mundo, ¿qué sorpresas o desafíos traería consigo? Javier comprendió que esta era apenas la primera etapa de un camino que ya comenzaba a escalar en complejidad. Y dentro de esa incertidumbre, un profundo deseo de saber más porque la visita resultaba tan inexplicable se encendió como una chispa. Era el inicio de un desafío, o de una conexión inesperada que cambiaría el rumbo de su vida. La pregunta quedó suspendida en el aire, como la promesa de lo que se avecinaba. A medida que los niños se sumergían en el trabajo, Javier sentía las energías entrelazadas de emoción y responsabilidad desbordarse en el ambiente. Sin embargo, un hilo de inquietud seguía latiendo en su interior. El reto de no solo educar sino también aprender de los pequeños lo estimulaba, mientras intentaba deshacer el nudo de preguntas que lo atormentaban. El profesor Hugo, referente en el mundo educativo, no parecía ser un visitante común. ¿Qué buscaba realmente? Estaba allí para evaluar su método o, tal vez, para decidir si su proyecto merecía seguir adelante. Mientras manipulaban herramientas, Javier se dio cuenta de que sus preocupaciones podían convertirse en una distracción. Aún así, decidió no dejar que la sombra de la incertidumbre empañara su compromiso. Recuerden, les dijo a los niños, cada error que cometamos es una oportunidad para mejorar. Al pronunciar esas palabras, sintió que la verdad de la frase resonaba en él. Había llegado a entender, a través de la experiencia, que la fallida mente era una parte esencial del proceso educativo, tanto para los niños como para él. El taller vibraba con risas y murmuraciones, y los rostros de los niños, iluminados por la pasión de crear algo nuevo, le recordaban el por qué había comenzado este viaje. Sin embargo, no pasaron muchos minutos antes de que otra interrupción lo sacudiera. Uno de los niños, con su mano levantada, preguntó: ¿por qué has elegido enseñar aquí, Javier? La interrogante no era fácil, porque en lugar de una respuesta sencilla, estaba proyectando una luz sobre sus dudas internas. Siempre he creído que aprender puede ser divertido y transformador, respondió, sintiéndose como un improvisado orador. Pero, más que todo, quiero que descubran que son capaces de lograr cualquier cosa que se propongan. A medida que hablaba, sintió que esa declaración, por fin, lo acercaba a una conexión más profunda no solo con los niños, sino también consigo mismo.
Se dio cuenta de que su enseñanza era en sí misma un acto de autoafirmación. Eventualmente, el flujo de la actividad se entrelazó con una sensación de satisfacción compartida. A medida que los sonidos de la herramienta golpeando el metal se intensificaban, las piezas comenzaban a tomar forma. Pero el profesor Hugo, al parecer, se mantenía en una observación silenciosa, sin pronunciar palabra, lo que también lo dificultaba a Javier para evaluar su percepción sobre el taller. Aunque se movía entre los niños, no podía escapar de esa presión invisible. La fragilidad de su proyecto puso a prueba su confianza. ¿Desafiaría el juicio del profesor? Pero entonces, mientras guiaba a los niños hacia una solución para un problema particular con una de las piezas, una idea lo sorprendió: si quería ganar su respeto, necesitaría mostrar vulnerabilidad. A veces, no tengo todas las respuestas, admitió, rompiendo un poco la distancia entre ellos. Los niños lo miraron, y sus rostros mezclaron asombro y complicidad. La autenticidad significaba más que la perfección. El día pasó entre prácticas, risas y diversas dificultades que llevaron a Javier a repensar su propia forma de enseñar. Cada niño aportaba una chispa que nutría no solo el taller, sino el entorno donde todos estaban aprendiendo juntos. Aunque Hugo seguía observando, Javier sentía que su foco debía estar realmente en el grupo frente a él. Al final de la jornada, ante la máquina semi-terminada que, de a poco, había cobrado vida con sus contribuciones, Javier miró hacia Hugo, ansioso por recibir una evaluación. Sin embargo, el educador no dijo nada. Parecía haber sido atrapado en pensamientos profundos. Un resquicio de duda se coló en su mente. ¿Haría falta un cambio más en su enfoque? En ese momento, una corazonada emanó en su interior. Quizás el regreso del profesor Hugo no solo era una evaluación de su trabajo, sino una puerta para explorar algo más grande. ¿Por qué no programamos una reunión para discutir esto más a fondo?, se atrevió a sugerir. La mirada de Hugo lo atravesó, cargada de un significado que no podía descifrar. En su mente iba creciendo la idea de que la verdadera confrontación apenas comenzaba. Al sonar el timbre que dio por finalizada la jornada, Javier se sintió envuelto en una mezcla de nervios y esperanza. Había muchas preguntas aún por contestar, pero antes de todo, tenía que descubrir qué iba a ser de él en este camino de crecimiento. Con el corazón acelerado y la mente llena de incertidumbre, se preparó para la inminente conversación con Hugo. ¿Estaba listo para enfrentar lo que vendría? El primer rayo de sol filtrándose por la ventana del taller fue el anuncio de un nuevo capítulo en la vida de Javier. Tras semanas de tensiones y dudas, la jornada del taller había llegado a su fin, y con ella, un torrente de emociones había guiado cada una de sus acciones. Los niños, llenos de entusiasmo, habían conocido a su nuevo mentor, y él había encontrado un propósito renovado en aquellas interacciones. A medida que Javier limpiaba el desorden de su espacio, los ecos de las risas y el esfuerzo colectivo resonaban en su mente. Los niños no solo habían trabajado en la mecánica de las máquinas, habían también reparado, pieza a pieza, la imagen que él tenía de sí mismo. Al trabajar juntos, habían creado un ambiente de confianza, y por primera vez en mucho tiempo, Javier se sintió parte de algo más grande. No obstante, la sombra de las dudas seguía acechando. La figura de Hugo había estado presente en su mente como un faro, iluminando el camino hacia su futuro, pero también arrojando dudas sobre sus capacidades. Su reciente conversación no había hecho más que resaltar la presión que sentía por ser un líder. ¿Sería capaz de sostener las expectativas de esos niños y de sí mismo? Estaba listo para afrontar sus propios demonios. Con determinación renovada, Javier buscó a su antiguo mentor. La confrontación que había estado temiendo no era solo sobre el taller, era un ejercicio de autovaloración. Estoy listo para discutir el taller, pero no solo en términos de evaluación, declaró con firmeza. La auténtica pregunta que brotaba de su interior era: ¿cómo puedo crecer a partir de ello? Miguel, que había estado observando su evolución desde la distancia, respondió con escepticismo: ¿de verdad crees que puedes hacerlo? Con cada error, un niño puede perder la confianza en sí mismo. La provocación encendió en Javier una centella de valentía. No se trata de evitar fallos, Miguel. Se trata de aprender de ellos. Este taller es más que mecánica, es sobre resiliencia, sobre enseñarle a los niños que cada error es una lección que, si se abraza, empodera. A pesar del tono serio de Miguel, Javier notó que ahí, frente a él, había una chispa de admiración. Poco a poco, Miguel comenzó a ver que el guerrero que había estado enterrado dentro de Javier emergía de las sombras.
Un guerrero que no solo luchaba por su propio redescubrimiento, sino que también aspiraba a guiar a otros en el camino. No había nada más satisfactorio que ayudar a los niños a encontrar sus propias fortalezas. A veces, solo necesitas creerte el héroe de tu propia historia, sugirió Miguel, denominando la vida no como una lucha contra el miedo, sino como una serie de pequeñas victorias que conforman la verdadera batalla por la superación. Javier sonrió. Quizás la pregunta no es si puedo hacerlo, sino cómo puedo hacerlo juntos. En ese momento, Javier se dio cuenta de que no estaba solo. Había tejido una red de apoyo con sus antiguas amistades y nuevos aliados, el profesor Hugo, los niños del taller, y Miguel. Había adquirido una autoconfianza que lo ayudaba a enfrentar no solo su pasado, sino también las inminentes oportunidades que se presentaban las semanas siguientes fueron de florecimiento. Con la ayuda de Miguel y la energía desbordante de los niños apaches, Javier llevó su taller a nuevas alturas. La mecánica se hizo más que un entorno de reparación de motores, se convirtió en un espacio donde los sueños podían ser despertados y cultivados. Los niños empezaron a ver cada complicada función mecánica como una metáfora de sus propias vidas, donde cada desafío podía ser desarmado y vuelto a ensamblar con cuidado y dedicación. Un día, mientras todos trabajaban en un proyecto, uno de los niños exclamó: «Mira, Javier. Lo hemos logrado». El motor rugió a la vida con un sonido profundo, resonando con el eco de sus logros compartidos. Javier sintió una mezcla de euforia y simplista realización. Era la confirmación de que aquel guerrero que alguna vez se sintió derrotado había regresado, no solo para sí mismo, sino para iluminar y guiar a otros en sus propias batallas. Finalmente, en una ceremonia que celebró su primer trimestre de talleres, Javier alzó la vista hacia los rostros de los niños y de sus amigos. «Este es solo el comienzo», anunció con una confianza sólida, no solo como mecánicos, sino como guerreros de sus propias historias. Aquel día, Javier no solo reparó una camioneta, reparó también su vida. Como resultado de estos avances, se dio cuenta de que no necesitaba ser perfecto, ni buscar la validación de otros. Había encontrado su lugar, su propósito y su paz, había conquistado sus propios temores y había aprendido, a través de la enseñanza, que la verdadera victoria reside en compartir el conocimiento y la fuerza vital con aquellos que luchan. Javier había llegado a ser el guerrero que siempre había anhelado ser. No esperen ni un segundo más para unirse a esta comunidad transformadora. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que inspiran y transforman vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a descubrir estas historias. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y, por favor, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Este es el momento de mostrar su apoyo.